Un cordial saludo. El día de hoy vamos a estudiar las generalidades, los argumentos principales que Thomas Nagel nos presenta en su seminal escrito El absurdo, The Absurd. Eh, Como una nota preliminar, digamos, podemos decir que la versión en la que nos hemos basado para esto es la versión que aparece reimpresa en el libro de Nagel, Mortal Questions. Es un libro publicado, bueno, reimpreso muchas veces. La reimpresión que tenemos es la de 2018, el texto original es de 1979 y es un libro, una colección de ensayos, en donde uno de ellos es el absurdo. Estamos trabajando la versión en inglés, pero todas las citas que vamos a utilizar a lo largo de este video son traducciones mías. No estoy utilizando traducción al español, aunque por supuesto existe una traducción al español. No la he revisado, no la he cotejado con el original, entonces pues no podría decir si es una buena o es una mala traducción. Bueno, podemos empezar. Nagel nos dice que las personas solemos pensar que nuestra vida es absurda de vez en cuando. No es un pensamiento que acompañe todos los momentos de nuestra vida, pero de vez en cuando nosotros como que empezamos a pensar en nuestras vidas y nos da esa sensación de que la vida es absurda. Usualmente llegamos a esa conclusión de que la vida es absurda a través de varios argumentos y Nagel comienza por examinar cuáles son esos argumentos. El primero de ellos es que nada de lo que hagamos ahora va a importar en 1 millón de años. Entonces yo puedo estar trabajando en algo, en algún proyecto, puedo estar construyendo la casa de mis sueños y estoy evaluando, bueno, ¿y por qué esto sería importante? Si en 1 millón de años no va a haber nada de esto, no, esta casa no va a existir, probablemente, qué sé yo, el cambio climático habrá hundido todo esto debajo del mar, o no estoy yo, tal vez no haya especie humana, tal vez el planeta Tierra se haya estrellado con un meteorito y no quede nada de lo que conocemos hasta el momento, en fin, como que lo que estoy haciendo ahora no va a importar en 1 millón de años, entonces ¿por qué debería dedicarle yo tanto esfuerzo a esto? Y eso nos hace sentir que, como ese es un argumento que se extrapola a cualquier actividad que estemos haciendo nosotros, pues entonces pareciera que ninguna de las actividades que hacemos pues va a ser importante porque no importará en 1 millón de años, entonces pues nuestra vida parece que no tiene mucho sentido. El segundo argumento es que pues a la hora de la verdad en escalas cósmicas nosotros somos pequeñas partículas diminutas y además efímeras. Cuando nosotros miramos la edad del universo es una vastedad impresionante de miles de millones de años y nosotros somos un pedacito, un instante minúsculo y efímero. Toda la historia de la raza humana, eh, si fuéramos utilizando aquí una analogía muy bonita que utiliza Carl Sagan en su célebre serie Cosmos, si nosotros utilizáramos un calendario, un calendario cósmico en donde el primer segundo del 1 de enero es el Big Bang, la creación del universo, toda la raza humana y su historia ocuparían escasamente los últimos 10 segundos del 31 de diciembre de ese calendario cósmico. Y entonces, entre eso es toda la raza humana, imagínense. Entre esos últimos 10 segundos, ¿qué son mis acciones, las individuales de Carlos Patarroyo? En eso, pues, una mísero instante, un parpadeo que a la hora de la verdad no hace ninguna marca, no hace ninguna mella en esa vastedad. Entonces, pues parece que nada de lo que yo estoy haciendo va a tener alguna importancia y por lo tanto sentimos que la vida es absurda. Y el tercer argumento es que, pues como al fin y al cabo nos vamos a morir, pues parece que toda justificación de lo que nosotros estemos haciendo queda cortada abruptamente. Claro, por supuesto, yo quiero hacer ejercicio para tener una vida sana, pero mi vida se va a acabar. Al fin y al cabo me voy a morir. No, claro, puedo estudiar y ser juicioso para aprender muchas cosas, pero va a morir y todo lo que he aprendido pues no va a existir en otro plano distinto. Todo eso va a quedar cortado. Entonces, eso también hace como que para qué, esa más o menos esa misma idea de para qué tender la cama si por la noche me voy a acostar otra vez y tengo que destenderla. Entonces todos estos tres argumentos son los que tradicionalmente se utilizan para llegar a la conclusión de que la vida es absurda. Nagel analiza estos argumentos y nos va a decir que no son buenos argumentos.
que cada uno de estos argumentos tiene una respuesta y que no es gracias a estos argumentos que nosotros podemos decir que la vida es absurda. El primero de ellos, nada de lo que hagamos ahora importará en 1 millón de años, pues tiene una respuesta casi que es como simétrica, donde dice, pues nada de lo que ocurre en 1 millón de años importa ahora. O sea, no sabemos qué va a ocurrir en 1 millón de años. Eh, y no nos importa qué va a ocurrir en este momento en 1 millón de años. De pronto la Tierra se estrella con un meteorito, eh, pero pues no sabemos y francamente en este momento no nos interesa en absoluto ni tiene importancia. Entonces intentando hacer la recíproca, si nada de lo que importa en 1 millón, si nada de lo que va a pasar en 1 millón de años importa ahora, pues ¿por qué debería darle sentido a mis cosas que importen en 1 millón de años? Pareciera que tampoco tendría mucho sentido exigir que las cosas que yo hago ahora tengan importancia en 1 millón de años si hoy en día no me importa en absoluto qué es lo que va a ocurrir en 1 millón de años. Si es recíproca, si es simétrica esta relación, pues entonces no tiene sentido hacer esta exigencia y el argumento queda descartado. El segundo argumento, somos partículas diminutas y efímeras en la eternidad y la vastedad del universo, y entonces como somos tan chiquitos y no hacemos mella, pues nada de lo que hacemos importa. Pues Nagel se pregunta, ¿y acaso ser eternos haría que la vida no fuera absurda? No, por lo contrario, ser inmortales haría que la vida fuera eternamente absurda. Mejor dicho, si lo que hacemos en nuestra vida no importa, no importa por sí mismo, entonces extender eso por un infinito tiempo no lo va a hacer importar. No es una cuestión de tamaño o no es una cuestión de duración. Y lo mismo tiene que ver con si nosotros fuéramos mucho más grandes, grandes como galaxias, eso no va a hacer que nuestras vidas sean más significativas. Y finalmente, como nos vamos a morir, toda justificación quedará cortada abruptamente, pues Nagel se pregunta, ¿y quién dijo que es que las justificaciones tienen que ser largas, largas cadenas, cadenas interminables, que cuando quedan cortadas, entonces todo queda en el aire? Y nos pone un ejemplo muy interesante. Dice, yo tengo dolor de cabeza y como tengo dolor de cabeza, me quiero tomar una aspirina. Y decido tomarme una aspirina y me tomo una aspirina. Esa es toda la justificación que necesito. ¿Por qué te tomas una aspirina? Porque tengo dolor de cabeza y quiero que termine el dolor de cabeza. Yo no necesito seguir extendiendo esta justificación a otras cosas. ¿Y por qué te quieres quitar el dolor de cabeza? No, pues porque quiero estar bien. ¿Y por qué quieres estar bien? No, pues porque en fin quiero llevar una buena vida. ¿Y por qué quieres llevar una buena vida? Y así vamos extendiendo. No, no es necesario. Nuestras justificaciones cotidianas en muchas ocasiones son bastante breves y bastante cortas. Y el hecho de que yo me muera mañana no va a hacer que no haya tenido sentido que yo me tome una aspirina cuando tengo dolor de cabeza, o que haya escuchado música cuando quería relajarme un poco, etcétera. O sea, muchas de nuestras acciones tienen justificaciones que parecen ser breves y que no se ven alteradas pues por el hecho de que algún día nos vayamos a morir. Entonces, estos tres argumentos parece que no tienen el peso para decir que la vida es absurda, para concluir que nuestra vida es absurda. Sin embargo, Nagel nos dice lo siguiente, y aquí lo cito: los argumentos estándar a favor de lo absurdo de la vida parecen fallar. Sin embargo, creo que intentan expresar algo que es difícil de establecer, pero que es fundamentalmente correcto. Es decir, si bien estos no son los argumentos adecuados, parece que él en el fondo cree que el sentimiento que están intentando reflejar estos argumentos es un sentimiento acertado. Es decir, hay algo absurdo en nuestras vidas, hay un absurdo en nuestras vidas, lo que pasa es que no está explicado por esas razones. Entonces lo que él va a hacer es intentar mostrarnos de dónde viene esa idea de que la verdadera razón por la cual nosotros pensamos que nuestra vida es absurda. Y para eso, pues comienza por explicarnos las situaciones particulares, no la vida entera, sino las situaciones particulares cuando son absurdas. ¿Cuál es la estructura de esas situaciones particulares absurdas? Y lo que nos dice es esto: en la vida cotidiana, una situación la consideramos absurda cuando incluye una discrepancia conspicua entre la pretensión o aspiración que tenemos y la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy en este mundo y tengo una aspiración, una expectativa, la expectativa A, ¿sí? Y resulta que la realidad, este mundo, no concuerda con esa expectativa. Yo estoy esperando A, pero en el mundo no hay A. Y entonces ese choque que se produce ahí entre mis expectativas y la realidad, pues es un absurdo. Es lo que decimos: yo estoy esperando algo que el mundo no me está dando, yo estoy esperando algo que en la realidad no existe. Y eso es lo que dice que esta situación, no mi vida entera, sino esta situación particular, es absurda. Ante esto,
Una persona común y corriente, y eso es lo que nosotros hacemos siempre, puede hacer tres cosas. La primera de esas cosas es, pues ajustamos nuestras expectativas, cambiamos nuestras aspiraciones. Entonces yo ya no deseo A, sino que deseo otra cosa o estoy esperando otra cosa que de pronto el mundo sí tenga. Y entonces ahí sí tengo una compatibilidad entre mis expectativas y el mundo. Eso es lo primero, podemos alterar o modificar nuestras aspiraciones o nuestras expectativas. La segunda cosa que podemos hacer es, pues hombre, cambie el mundo para que coincida el mundo con sus expectativas. Si eso no está, créelo. Si esa situación aún no se ha dado, construyela. ¿Sí? Y entonces ahí pues tendríamos nuevamente una concordancia entre mis expectativas o mis aspiraciones y el mundo. Y la tercera cosa que nosotros podemos hacer, pues es sencillamente sustraernos de la situación, retirarnos de la situación. Es decir, yo ya no voy a seguir ni con expectativas ni con el mundo, sencillamente yo abandono este asunto y me voy para otro lado. ¿Sí? Dejo de preocuparme por esto. Esas son las tres cosas que nosotros tradicionalmente podemos hacer cuando cuando tenemos esta discrepancia entre nuestras expectativas y la realidad, y esas son las situaciones absurdas. Ahora, el problema está en que las situaciones absurdas que acabamos de ver son siempre particulares, son casos muy específicos, y eso es muy diferente de pensar a la vida entera como absurda. Cuando estamos hablando de la vida entera como absurda, estamos hablando de algo muchísimo mayor, de alguna cosa muchísimo más grande, y no tiene esta estructura. En este caso, en el caso en el que hablamos de que la vida es absurda, el choque que se da no se da entre nuestras aspiraciones, que son una cuestión interna, nuestros deseos, nuestras expectativas, y la realidad, que es el mundo, que es algo externo. Ese es el choque que se da en las situaciones particulares, pero en el caso de lo absurdo de la vida, este no es el choque. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el tipo de situación que se da cuando nosotros estamos hablando de que la vida es absurda? Y lo que nos dice Nagel es, lo absurdo de la situación se deriva no de una colisión entre nuestras expectativas del mundo, sino de una colisión en nosotros mismos. Es una cuestión interna, no es un choque de nosotros con el mundo, es un choque interno nuestro. Claro, la pregunta en este momento es, ¿y ese choque cuál es? ¿Qué está involucrado en ese choque? ¿Cuáles son las partes que entran a chocar allá? Y para eso, pues podemos utilizar un esquema que podemos ir estableciendo parte por parte para mostrar cuál es ese choque interno del que nos está hablando Nagel. En primer lugar, estamos nosotros en un mundo real. Nosotros estamos en un mundo práctico. Nosotros todos los días tenemos que enfrentarnos a decisiones distintas. Tenemos que saber cómo actuamos en ciertos momentos. En algún momento, pues a nosotros nos tocó decidir qué vamos a estudiar, qué carrera vamos a perseguir, luego qué materias vamos a tomar, luego con quién nos vamos a establecer en una relación, luego si me independizo o no me independizo, si trabajo acá o trabajo allá. Nuestra vida está plagada de preguntas apremiantes que exigen de nosotros una consideración de razones y luego tomar decisiones. Y nosotros estos procesos nos los tomamos muy en serio. Nos los tomamos muy en serio. Para nosotros, pues es que esta es nuestra vida. Estas decisiones que nosotros tomamos, estos retos a los que nos enfrentamos, son fundamentales para nosotros y por eso nosotros nos preocupamos por estas cosas. Porque para nosotros tienen una importancia, tienen una relevancia. Ese es el mundo diario nuestro. En este mundo nos desenvolvemos y nos tenemos que desenvolver en este mundo. Pero nos dice Nagel, hombre, ojo porque también hay algo más. Algo más que es a lo que él va a llamar una perspectiva trascendente. Esta perspectiva trascendente, que yo la grafico acá como con un ojo, es como si nosotros pudiéramos como desdoblarnos de esta vida cotidiana en la que estamos inmersos y tenemos que estar inmersos, como si nosotros pudiéramos desdoblarnos, salirnos de nuestro propio cuerpo y observarnos desde arriba, como si nosotros pudiéramos flotar sobre nosotros mismos y mirarnos allá abajo
tomar nuestras decisiones y juzgar desde arriba lo que estamos viendo. Como con vista de ojo de pájaro, más o menos, o con una vista de un dios, estamos mirando y evaluando nuestra vida. Entonces nosotros desde ahí arriba miramos todo este proceso que está ocurriendo. Y lo que ocurre ahí es que cuando nosotros vamos a evaluar este proceso desde allá arriba, nos damos cuenta de que mucho de lo que nosotros estamos haciendo y que tanto nos preocupa no está como tan bien justificado. Como que estamos persiguiendo fines y decidimos ciertas cosas, pero que no tenemos unas razones en el fondo trascendentemente fuertes y sólidas para escoger las cosas que estamos escogiendo. Eh, yo escogí estudiar filosofía, sí, porque me gusta, y seguramente yo en ese momento le presté muchísima atención a esta decisión y me estresó durante mucho tiempo. Yo estaba dividido entre las artes, la literatura y la filosofía, eh, y no sabía cuál estudiar, y esto a mí me quitó muchísimas horas de pensamiento y me dio muchas angustias. O sea, desde aquí, en esta decisión, yo estaba completamente embebido en esto, estresado por esto, angustiado por esto, me tomaba muy en serio todo esto. Y me opté por estudiar filosofía, pero cuando intento desdoblarme y me miro desde afuera y digo, venga, las razones por las cuales yo estudié filosofía aguantan un escrutinio profundo, profundo, profundo. Si yo me miro desde afuera, ¿realmente eso está bien justificado? Eh, y pareciera que no, parece que nuestras justificaciones no aguantan ese tipo de escrutinio. Parece que, que yo no puedo defender hasta última instancia por qué tomé esas decisiones o por qué ciertas cosas me importan. Claro, porque uno dice, no, es que pues uno tiene que estudiar lo que le gusta. ¿Y por qué? Eh, pues porque eso es parte de ser feliz. Pero ¿y por qué va a ser feliz con el trabajo? No puede ser feliz de muchas maneras. No, pues porque es mejor ser... Y uno como que puede entrar a indagar, a hurgar ahí, y se da cuenta de que en el fondo eso no está como tan bien justificado. Y tenemos nosotros estas dos perspectivas, esta perspectiva cotidiana que todos los días estamos tomando decisiones, y esta perspectiva trascendente desde donde nosotros nos desdoblamos y juzgamos lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando. Lo que nos va a decir Nagel es que el choque se da precisamente entre estos dos niveles que todos los seres humanos tenemos. Este nivel práctico, cotidiano, diario, que nos tomamos muy en serio, y esta perspectiva trascendente desde la cual nosotros juzgamos lo que hacemos. Nos dice Nagel, nos tomamos muy en serio a nosotros mismos. La vida humana está llena de esfuerzo, de planes, de cálculos, de éxitos y de fracasos. Y cuando somos exitosos nos ponemos muy felices y cuando fracasamos nos ponemos muy tristes. Cada uno de nosotros vive su propia vida, vive consigo mismo las 24 horas del día. No podemos salirnos de esta perspectiva. Y nos dice, y sin embargo, entonces este lado es como la primera, la parte de abajo de la gráfica que les mostré ahora, esa vida cotidiana, la vida diaria. Y sin embargo, los humanos tienen la capacidad especial de dar un paso atrás, que es lo que yo llamo desdoblarse, y examinarse a sí mismos, sin caer en la ilusión de que son capaces de escapar su posición altamente específica e idiosincrática. Es decir, somos conscientes de que no nos podemos escapar de esta vida cotidiana, de estas decisiones que tenemos que tomar todos los días, como ahora o como más tarde, almuerzo ahora o no voy, voy o no voy a la reunión. Todas estas son decisiones que igual tengo que tomar. Yo no puedo quedarme quieto y no decidir. Si yo ante la decisión almuerzo ahora o almuerzo más tarde no tomo ninguna decisión, pues me voy a morir de hambre. Entonces yo tengo que tomar decisiones, yo no puedo escapar a esto. Entonces, sin caer en la ilusión de que son capaces de escapar de su posición altamente específica e idiosincrática, pueden verse subespecie eternitatis, como desde el punto de vista de la eternidad, como desde el punto de vista del ojo de Dios, y la vista es a la vez aleccionadora y cómica. Desde allá arriba nos da como una lección de humildad y al mismo tiempo es como que nos da risa, ¿no? Como que, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y nos sigue explicando, damos un paso atrás para encontrar que el sistema entero de justificación y crítica que controla nuestras elecciones y fundamenta nuestras clamas de racionalidad, todo ese sistema descansa en respuestas y hábitos que nunca cuestionamos, que no sabemos defender sin circularidad y a los cuales debemos continuar aferrándonos pese a haber sido puestos en duda. ¿Qué es lo que yo venía explicando? Lo que está ocurriendo acá es que tenemos esta
posición en el mundo real que es inescapable para nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones y nos tomamos muy en serio estas decisiones, nos preocupamos mucho por ellas, nos alegramos si salen bien, sufrimos terriblemente cuando salen mal y vivimos preocupados por esto. Esta es nuestra vida, pero luego damos un paso atrás, que es lo que está acá, damos un paso atrás y nos desdoblamos y miramos desde arriba y cogemos esta perspectiva trascendente. Entonces, de tomarnos muy en serio, nos vamos a esta perspectiva trascendente y desde esta perspectiva trascendente miramos todo lo que está ocurriendo aquí abajo y nos damos cuenta de que todo el sistema con el que nosotros tomamos estas decisiones, todo el sistema descansa en respuestas y en hábitos que nunca cuestionamos. Hay un montón de cosas que nosotros sencillamente asumimos y nunca las justificamos, nunca pensamos si estaban justificadas, si son sólidas o no son sólidas, como que sencillamente las heredamos de otras generaciones, o son decisiones que nosotros tomamos sin pensarlas muy bien. Y que si se nos pide ahora que las justifiquemos, seguramente nuestras justificaciones van a ser todas circulares y por tanto inválidas. No sabemos cómo justificar esto de una manera que soporte este tipo de escrutinio que estamos dando desde aquí. Y entonces desde aquí arriba nos damos cuenta de que esto es arbitrario, de que todo esto que estamos haciendo en el fondo se ve como arbitrario. Y yo digo, yo me precio de ser una persona racional, que mis decisiones son increíblemente bien justificadas, pero desde aquí arriba todo esto en el fondo descansa en principios arbitrarios, en fuentes arbitrarias, en bases arbitrarias. Y el problema es que nos damos cuenta de que todo este sistema de justificaciones es arbitrario, pero no podemos hacer nada al respecto porque tenemos que seguir viviendo en este sistema. Y entonces el choque que se está dando es que tenemos que vivir en este sistema de decisiones, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomárnoslas en serio, es que es nuestra vida la que está en juego acá. Pero al mismo tiempo tenemos esta perspectiva que nos está diciendo, ay, pero en el fondo, todo eso que usted está haciendo es arbitrario. Usted sufre por encontrar la mejor razón, la mejor decisión, la más justificada. Y ese sufrimiento suyo, pues es un poco en vano porque en el fondo todos los criterios que usted está utilizando están basados en bases injustificadas, arbitrarias suyas. Y entonces sabemos eso y sabemos que nuestras decisiones tienen bases arbitrarias, pero no podemos evitar seguirlas tomando. Estamos metidos como en un círculo del que no podemos salir. Tenemos que tomar decisiones que si las miramos desde arriba parecen arbitrarias, pero no podemos hacer nada al respecto porque tenemos que seguir viviendo en ese mundo donde tenemos que seguir tomando las mismas decisiones con las mismas bases. Y esa es la fuente de nuestra sensación de que nuestra vida es absurda. Queremos ser seres enteramente racionales, queremos tener buenos fundamentos para lo que hacemos porque nos tomamos esta vida muy en serio, pero cuando nos miramos desde arriba, porque tenemos esa capacidad de examinar nuestras vidas como si estuviéramos afuera de nosotros mismos, nos damos cuenta de que todo ese estrés que estamos viviendo, pues no lo estamos solucionando porque las bases de las razones que nosotros tenemos son ellas mismas injustificadas. Y entonces todas nuestras decisiones parecen ser arbitrarias. Y sabiendo eso, tenemos que seguir viviendo en ese mundo donde tenemos que tomarnos muy en serio, nos seguimos tomando muy en serio, pese a que sabemos que esto en el fondo es arbitrario. Ahí está esa sensación de que la vida es absurda. Una vez Nagel nos ha explicado por qué se da este choque interno, porque son dos cosas internas nuestras, tomarnos en serio es interno nuestro y esta perspectiva desde la que evaluamos nuestra vida es interna nuestra, por eso es que él dice que el choque es interno. Una vez nos ha explicado cuáles son las dos partes que intervienen en este choque y cómo es que se da este choque, pues nosotros podemos pensar que hay una persona que objeta esto, ¿no? Y dice, no, espere, yo no voy a tragar entero porque yo tengo una objeción. Y mi objeción es esta. El punto de vista de la trascendencia, ese ojo que aparecía ahí, es un punto de vista imposible. Nadie puede salirse de sí mismo para verse desde afuera. ¿Qué sería verse uno desde afuera? Pues uno se ve con sus mismos criterios, uno no puede ser otra persona, no puede aparecer, ni somos dioses, ni podemos asumir la actitud de Dios, ni podemos tampoco poner nuestra mente en el cuerpo de otra persona. No, nosotros vamos a juzgar nuestra vida pues con nuestros criterios, con nuestros conceptos y con nuestras propias experiencias. Es decir, no hay manera en la que uno se pueda mirar desde fuera, ¿sí? Y si en la vida cotidiana nosotros juzgamos una situación como absurda porque tenemos unos ciertos estándares de seriedad, es lo que nos está diciendo Nagel. O sea, cuando nosotros tenemos una situación, no la vida,
una situación particular que nosotros llamamos absurda, es porque estamos contrastando esa situación con un estándar de seriedad, y estamos diciendo, uy, no, esto no está al nivel de seriedad que yo necesito, y entonces hay que modificar algo. Ya vimos, tengo que modificar o mis expectativas, o cambio el mundo, o sencillamente me sustraigo de la situación. Entonces pareciera que una cosa es absurda versus un estándar que tiene que ser externo a esa cosa, ¿sí? Y claro, en situaciones particulares eso es relativamente fácil de lograr, pero la objeción lo que nos está intentando mostrar es que ya que el punto de vista externo, el trascendente, es imposible de asumir porque yo no puedo salirme de mí mismo, entonces no podemos tener estándares de seriedad externos y por lo tanto no podemos decir que nuestra vida es absurda. ¿Con qué estándar externo la estoy comparando para decir que la vida es absurda? No puedo tener un estándar externo porque yo no puedo salirme de mí mismo. No hay algo externo a mí mismo que sea como una especie de óptica desde la cual yo me pueda juzgar. Mis juicios están todos en mi mente, todo está dentro de mi cabeza, y entonces yo no puedo venir a juzgar con la mente de alguien más. Entonces, como no puedo asumir esta perspectiva trascendente, pues el problema no se presenta y la vida no es absurda, señor Nagel, y váyase tranquilo para la casa porque usted se metió una empeliculada que resultó ser falsa. Así va la objeción. Nagel, sin embargo, tiene una respuesta a esta objeción. Y la respuesta nos dice, un segundo, esta no es una situación ordinaria y no funciona como los absurdos particulares. Este absurdo funciona más bien de una manera, y él nos hace una analogía, funciona como funciona el escepticismo epistemológico. Entonces nosotros vamos al escepticismo. Hay muchos escépticos en la historia de la filosofía. Nos podemos devolver hasta los griegos escépticos, podemos pasar por muchos lados, pero pues vamos a coger a uno de los argumentos escépticos más famosos, que son las meditaciones de René Descartes. Y René Descartes llega en la primera meditación y en la segunda meditación con su método de la duda hiperbólica o duda metódica. Nos dice cosas como, me he equivocado en otras ocasiones, con los sentidos, por ejemplo. Hay veces he visto cosas que creo que están allá y no resultan ser lo que yo creía que eran. O hay veces que yo juro que estoy sentado frente al fuego, escribiendo mis pensamientos, solo para despertarme y darme cuenta de que estaba metido en mi cama, arropado, calientito, y que todo esto era un sueño. Entonces la pregunta de Descartes un poco es, como me he equivocado en otras ocasiones, ¿qué me puede garantizar, qué me puede dar la seguridad de que esto que estoy percibiendo en este momento no es un error? ¿Qué me puede garantizar que esto no es un sueño? Si quieren, vámonos a una cuestión más contemporánea. ¿Qué nos puede garantizar que no estamos en la Matrix? Todos podemos pensar que así como soñamos y en el sueño nos imaginamos un montón de cosas, pues también podríamos estar siendo manipulados de alguna manera en nuestro cerebro para que nos sintamos un montón de cosas, pero en el fondo estamos conectados a un ordenador que está, digamos, pasando impulsos eléctricos en nuestra corteza cerebral para que nosotros percibamos una realidad que, pues, que no está ahí. Eh, no es menester, digamos, de este video entrar en toda esta consideración escéptica. Lo que Nagel quiere llamar la atención es una cosa muy, muy, muy sencilla. Este argumento escéptico funciona, como todos los argumentos escépticos. Y lo importante de este argumento escéptico es que no surge de un estándar externo. Este argumento escéptico no está comparando nuestro conocimiento actual con un estándar externo de conocimiento. Yo no tuve que salirme de mi propia mente y comparar otro conocimiento y decir, ay, mire, no son iguales. No, esto es una duda que viene desde dentro del sistema mismo. Yo, desde mis propias percepciones, me he dado cuenta de que me equivoco y he estado equivocado en el pasado. Y yo lo que hago es viralizar esa duda. Entonces, ¿qué me garantiza, como me he equivocado en otras ocasiones, qué me garantiza que no estoy equivocado ahora o que no me estoy equivocando ahora o que mucho del conocimiento que yo tengo guardado como conocimiento seguro no está basado en algún tipo de error, en un mal juicio, en una mala evidencia? Entonces es una duda que surge desde dentro del sistema mismo, surge desde dentro del sujeto mismo y por eso no depende de un estándar externo. Entonces lo que está diciendo Nagel aquí es, mire, no está entendiendo al señor opositor que acaba de plantear la objeción, usted no está entendiendo cómo funciona esto. Esa perspectiva
que nosotros llamamos trascendente no es un salirse de sí mismo como si yo realmente fuera otra persona o fuera un Dios. No. Esa perspectiva trascendente es una manera en la que yo juzgo mis propias acciones. Claro, desde dentro del sistema, igual que el argumento escéptico, pero yo puedo viralizar esa duda y entonces yo sé, yo he vivido cosas que han sido decisiones injustificadas. Yo he tomado decisiones injustificadas en mi vida y yo sé lo que es una decisión arbitraria porque es que yo he tenido decisiones arbitrarias y decisiones mal fundamentadas. Yo lo que hago es que dentro del sistema digo, oiga, venga, empecemos a examinar las decisiones que yo estoy tomando y pongámoslas así como una duda hiperbólica, pero una duda acerca de los fundamentos, de las fuentes y justificaciones de esas decisiones y pongámoslo un examen riguroso y no aguanta. Pero todo eso está ocurriendo desde dentro del sistema. Entonces, la objeción en este caso no aplica. Esto es lo que nos dice Hegel. No nos salimos de nuestras vidas hacia un nuevo lugar desde donde observamos qué es objetivamente significativo. No. Continuamos dando por sentada la vida a la vez que vemos que todas nuestras decisiones y certezas son posibles únicamente porque hay un gran número de ellas que no nos molestamos en descartar, que ni siquiera las sometemos a juicio. Es que no podemos hacer este inventario y no podemos deshacernos de todo lo que estamos inseguros. Hay unas cosas que nosotros sencillamente aceptamos porque las tenemos que aceptar. eh, y al mismo tiempo estamos viviendo con esa sensación de que sí, de que en el fondo hay como una arbitrariedad en mis elecciones, ¿sí? En el fondo yo soy filósofo también por un argumento arbitrario. Yo no puedo defender ante toda duda, incluso duda mía, porque estudié filosofía. En el fondo hay una arbitrariedad ahí también. Y seguramente yo hubiera podido ser ingeniero, yo hubiera podido ser médico, yo hubiera podido ser... Y seguramente hubiera sido feliz también con alguna de ellas. Entonces como que el argumento de que me gusta la filosofía, quiero ser feliz con esto, parece no aguantar, porque pues tampoco es que le haya dado mucho, mucho chance a la medicina o a la ingeniería. Yo ni siquiera las probé. Entonces, pues tampoco puedo estar seguro de que no me gustara. Y quién sabe, a lo mejor hubiera podido ser más feliz siendo médico. Bueno, en fin, como que nos damos cuenta, pero desde dentro del sistema mismo, que estas elecciones, pucha, como que no aguantan, pero todo ocurre desde dentro y entonces esta objeción como que no nos está ayudando mucho. Digamos, no sirve para tumbar el argumento de Hegel. Entonces, ya dado el argumento y descartada esta objeción, sabemos que tenemos esta sensación de que nuestra vida es absurda por este choque entre estas dos perspectivas, esa práctica que nos tomamos muy en serio, en donde decidimos cosas día a día, y esa trascendente, en donde evaluamos esas decisiones y vemos que en el fondo pues son arbitrarias. Y no podemos sino vivir con la conciencia de esa arbitrariedad. Eh, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y Nagel explora varias posibilidades. La primera de ellas es, ¿será que podemos negarnos a asumir la posición trascendente? O sea, ¿qué pasa si yo sé que yo tengo que estar en este mundo cotidiano en donde yo tengo que tomar un montón de decisiones que me las tengo que tomar muy en serio? Pero entonces, ¿qué pasa si yo no me pongo a reflexionar sobre ellas y intento escapar a esta posición trascendente, no asumirla? Nagel nos dice, por ese lado no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa posición es algo connatural al ser humano, es parte de nuestra naturaleza. Ser una persona, y aquí me baso en un argumento de Harry Frankfurt, en un seminal artículo de 1971 que se llama Freedom of the Will and the Concept of a Person, es que tengamos esa capacidad de evaluar nuestras propias vidas y juzgarlas. Ser una persona es eso. Entonces es algo que nosotros no podemos negar y no lo podemos prender y apagar como si fuera un interruptor. La única manera de evitarla sería o nunca habiendo tenido esta capacidad, cosa que no depende de nosotros, o olvidándola. Y ninguna de estas dos cosas se puede hacer voluntariamente. Yo no olvido voluntariamente algo. A mí las cosas se me olvidan. Pero no sé ni siquiera qué sería olvidarla. ¿Sí? Y pues tampoco depende de mí nunca haberla tenido. Pues yo debería haber nacido sin esta capacidad, pero pues eso no depende de mí. Entonces, por este lado, no hay una solución viable. Pero podríamos pensar en el otro cuerno del problema. Tenemos dos perspectivas que están chocando. Una es esta perspectiva trascendente que choca con esta perspectiva práctica y terrenal. Y entonces, pues vámonos por el otro cuerno. Si no podemos con la trascendente, pues vámonos por la terrenal. Y se pregunta Hegel, ¿podemos hacer un esfuerzo por acabar con nuestra angustia de tomarnos en serio? Y entonces dice, mire, como algunas religiones proponen, ¿no? Que uno
uno abandone el deseo, uno abandone la angustia y uno poco a poco vaya borrando el yo, y quiera como conectarse con esta realidad en la que uno deja de ser un ser independiente para ser uno con la naturaleza, y entonces yo no tengo que preocuparme por estas cosas de mi vida como si yo fuera una cosa distinta del mundo y distinta de la naturaleza, como intentar borrar esas fronteras. Y Nagel nos dice, hombre, por ese lado tampoco vamos a tener mucho éxito. Y la razón de eso reside en que este, como él lo llama, automarchitamiento del yo, ¿sí? Pues es el resultado de un proceso increíblemente difícil que requiere mucho esfuerzo, requiere mucho poder de la voluntad, requiere ascetismo y muchas otras cosas. Y todo esto, todo ese esfuerzo, requiere que uno se tome en serio a sí mismo como individuo. Uno está metido completamente en esta idea de que este yo se lo va a ir lijando y lijando y lijando para que vaya desapareciendo. Y eso es una manera de tomarse muy en serio. Entonces pareciera que la solución lo que hace es exacerbar un poco el problema. Por ese lado, Nagel no ve una salida viable. Y tenemos una tercera opción. Y esta tercera opción la ejemplifico yo con esta bellísima obra del artista Juan Muñoz, que se llama Hanging Figures, que estaba expuesta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y esta solución es, por supuesto, el suicidio. ¿Sí? Eh, es como en el caso de los absurdos particulares, de las situaciones absurdas particulares, en donde yo podía hacer o cambiar mis expectativas, ¿sí? Que eso es como cambiar la perspectiva trascendente, o cambiar el mundo, que sería como cambiar un poco la perspectiva más práctica, con una analogía un poco mal ajustada. Pero la tercera opción era remuévase de la situación, ¿sí? Pues removernos de la situación cuando lo que es absurdo no es una situación particular, sino la vida misma, es removernos de la vida misma, ¿sí? Es salirnos de la vida misma, y salirnos de la vida misma es suicidarnos. Y entonces, pues sí, es una opción, pero Nagel nos dice, espere, un poquitico. Antes de recurrir a estos extremos, pues hagámonos la pregunta de si realmente lo absurdo de nuestras vidas es verdaderamente un problema. Una cosa es que la vida sea absurda, y otra cosa distinta y adicional es que ese absurdo sea un problema para nosotros. Y entonces él dice, mire, ante esto ya tenemos un precedente de alguien que trató este tema del absurdo de la vida, y, y tiene una posición que no es ninguna de las anteriores. Yo no tengo que volverme pues una persona que niega su yo no tengo tampoco que dañarme el cerebro para evitar tener una perspectiva trascendente, y por supuesto no me tengo que suicidar. Eh, yo tengo una aproximación distinta, y esa persona de la que ya tenemos un precedente es Albert Camus. Y Albert Camus, en el mito de Sísifo, recuerden ustedes que el mito de Sísifo es este personaje en la mitología griega que es condenado por toda la eternidad a subir una gran piedra redonda, eh, por una montaña muy empinada, algo que le toma muchísimo esfuerzo, y pasa todo el día subiendo la piedra hasta la punta de la montaña, pero está condenado a que apenas llega a la punta de la montaña la piedra rueda nuevamente hacia abajo, y tiene que bajar a pie y recoger esa piedra y volverlo a intentar, y está condenado a pasar toda la eternidad así. En este caso, pues es el ejemplo de una vida fútil, de una vida sin sentido, porque está haciendo una labor que nunca se va a acabar, pero que además no sirve para nada. ¿Para qué subir la piedra si se va a volver a acabar? Pero tiene que volver a subirla, ese es su castigo, tiene que cumplir con el castigo, pero es un castigo que nunca termina y que nunca lleva a ninguna parte. Estudiando entonces ese mito, Camus nos dice lo siguiente: toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos, calla a todos los dioses. El hombre absurdo dice sí, este es un sí afirmativo, miren la tilde, sí, y su esfuerzo no terminará nunca. Es decir, asume el castigo y lo asume con valentía. Sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su
destino. Entonces esto parece muy críptico y no sabemos bien al fin entonces cuál es, qué es esa cuestión que nos está diciendo Camille de decir que sí, que dice, y cómo así que ese sí calla a los dioses, y no entendemos, o sea, al fin y al cabo Sísifo tiene que subir la bendita piedra una y otra vez, y entonces no sabemos qué es lo que está cambiando acá. Esto lo explica muy bien Nagel, y Nagel nos dice lo siguiente respecto de Camille. Nos dice, Camille rechaza el suicidio y tilda las otras soluciones de escapistas. Lo que recomienda es el desafío y el desdén. Parece creer que podemos salvar nuestra dignidad levantando el puño hacia el mundo, que es sordo a nuestras plegarias, y continuar viviendo a pesar de ello. Entonces lo que hacemos nosotros es agarrar ese castigo y si los dioses quieren que yo sufra, pues no les voy a dar el placer y voy a sonreír todo el tiempo. Yo tomo la decisión de que voy a levantar esa piedra, pero voy a sonreír y voy a decir, esta es mi piedra y este es mi castigo, y no lo voy a sentir como una cosa ajena que me la están poniendo encima, sino que yo lo estoy haciendo porque yo quiero. En el fondo también estoy obligado, pero yo lo estoy haciendo porque yo quiero, y esa es una actitud de desafío, es una actitud de desafío frente al castigo. Nos aclara esto. Esto no hará que nuestras vidas dejen de ser absurdas, pero les dará una cierta nobleza. Entonces no es una solución al absurdo. Nuestra vida sigue siendo absurdo, pero enfrentamos ese absurdo con valentía. Nos enfrentamos a los dioses y le dicen, usted que me quiere ver llorar, pues yo no voy a llorar. Y sonreímos y cargamos esa piedra. Esa es la solución de Camille. El desafío y el desdén. Esa valentía. Pero Nagel no está de acuerdo con Camille. Nagel dice, sí, muy interesante lo que está diciendo Camille, pero yo tengo un punto de vista distinto. Veamos cuál es. El punto de vista de Nagel es, mire, si la sensación del absurdo es una manera de percibir nuestra verdadera situación, entonces, ¿qué razón tenemos para resentirlo o evitarlo? Y aquí nos explica esto. Tal y como ocurre con el escepticismo epistemológico, el absurdo surge de la habilidad de comprender nuestras propias limitaciones. El escepticismo epistemológico, lo de Descartes, sufre también de la habilidad de que nosotros comprendamos nuestras propias limitaciones. Nuestra visión no es perfecta, nuestra percepción no es perfecta. Y por lo tanto, de vez en cuando nos equivocamos cuando vemos cosas. Yo veo a alguien allá a lo lejos y digo, ahí está mi amigo Camilo, y me acerco a saludarlo y no era Camilo, pero eso es porque yo no tengo una visión perfecta. Yo creo que escucho el teléfono y voy a contestarlo y no estaba sonando porque no tengo una audición perfecta. Tenemos limitaciones. Y porque tenemos limitaciones es que surge el escepticismo epistemológico. Y lo mismo está diciendo Thomas Nagel aquí. Porque nosotros tenemos limitaciones en las justificaciones que podemos dar de nuestras decisiones, pues es que surge el absurdo cuando miramos desde esa perspectiva trascendente nuestras justificaciones y vemos que en el fondo hay cosas arbitrarias ahí. Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza, ser imperfectos es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué vamos a resentir esa parte de nuestra naturaleza? Entonces nos dice esto que es muy importante. No necesita ser un asunto de agonía, a menos que nosotros mismos lo convirtamos en un asunto así. Entonces yo no tengo por qué, esto no es angustiante por sí mismo. Claro, yo puedo coger cualquier excusa para angustiarme y hacer mi vida miserable, pero no es que el asunto en sí mismo sea angustiante. Yo puedo tranquilamente no angustiarme por él. No hay necesidad de invocar un desprecio desafiante, es decir, la posición de Camille. No hay necesidad de invocar un desprecio desafiante del destino que nos permita sentirnos valientes, orgullosos, como Sísifo riéndose en la cara de los dioses. No hay necesidad de hacer nada de eso, nos dice Ney. Tales dramatismos, aun si se llevaran a cabo en privado, consisten en un fallo en apreciar la poca importancia cósmica de la situación. Si subespecie eternitatis es desde el punto de vista de la eternidad, no hay razón para creer que cualquier cosa importa. O sea, si desde el punto de vista de la eternidad lo que yo estoy haciendo no importa, ¿sí? Entonces eso tampoco importa. Entonces el hecho de que no importe desde el punto de vista de la eternidad, pues tampoco importa. Es un hecho más que deja de importar. Y podemos asumir nuestras absurdas vidas con ironía en lugar del heroísmo y desesperación. Resaltemos aquí, si subespecie eternitatis desde el punto de vista ese cósmico,
Nada de lo que nosotros hagamos importa. Entonces, el hecho de que nos angustiemos y el hecho de que nuestras acciones sean arbitrarias tampoco es importante. Y si nada de eso es importante, entonces nosotros podemos asumir nuestra vida no con angustia y no con dolor, y tampoco tenemos que estar desafiantes y no con ironía. Oiga, esto es como irónico. Esto es como irónico que, que, que yo quiera una justificación que no puedo dar. Pero ya, no es una cosa más complicada que eso. Entonces sí, tenemos una sensación de que nuestra vida es absurda. Sí, está basada en un choque interno nuestro entre dos perspectivas. Esta perspectiva cotidiana donde nosotros nos tomamos muy en serio nuestras decisiones y nuestras acciones, y esta capacidad que tenemos de dar un par de pasos atrás y mirarnos desde arriba y decir con esta mirada trascendente, oye, esas decisiones tuyas de las que tú te enorgulleces tanto y por las que te preocupas tanto, pues en el fondo son decisiones arbitrarias. Y no podemos escapar a ninguna de las dos cosas. O sea, todo el tiempo vamos a vivir con la conciencia de que nuestras decisiones son arbitrarias, pero no podemos dejar ni de evaluarlas como arbitrarias, ni de tomarnos en serio esas decisiones. Entonces, esa es la sensación de que nuestra vida es absurda. ¿Tiene eso que llevarnos al suicidio o alguna otra solución extrema? No. Nos dice Nagel, es que es parte de nuestra naturaleza, eh, pero eso no tiene que ser un problema a menos que nosotros lo volvamos un problema. Es sencillamente una de las tantas ironías que tiene nuestra vida. De la misma manera que yo, por ejemplo, no sé, yo utilizo anteojos porque nací con un problema de miopía y ya. Esto no tiene que ser para mí un suplicio, a menos que yo lo convierta en un suplicio. No, tengo que usar anteojos. Ay, no, Dios mío. Pues sí, ya, eso no tiene por qué ser una cosa más grave de lo que de hecho es. Pues sí, yo tengo que usar anteojos, como hay otras personas que tienen que usar otras cosas, hay gente que tiene que usar marcapasos, hay gente que tiene... Y esto no tiene que ser una tragedia, a menos que yo la convierta en una. Es sencillamente una ironía de la vida que nosotros estamos diseñados por naturaleza a exigirnos a nosotros mismos unas justificaciones que nosotros no podemos dar, y no podemos evitar tomarnos en serio esa falta de justificaciones. Eso es lo que nos está diciendo Nagel. Entonces sí, hay una razón por la cual nosotros sentimos que la vida es absurda, pero eso tampoco tiene que ser un problema a menos que nosotros mismos lo convirtamos en uno, y más bien nuestra actitud frente a eso, lejos del desafío y del desdén que propone Camus, y por supuesto todavía mucho más lejos del suicidio y de borrar el yo y otras cosas, es sencillamente tomarse la vida con un poquito de ironía. Eso es más o menos lo que nos quiere decir a nosotros Thomas Nagel en su gran escrito El absurdo. Los invito a leerlo. Muchas gracias por su atención.